Tips 4.0. Bien, y llegó la hora de hablar con nuestro entrevistado del día de hoy. Él es Alfonso Hernández García. Él tiene una trayectoria de más de 25 años, es un líder en la construcción de equipos sólidos y efectivos, planifica y ejecuta proyectos de principio a fin. Vamos a hablar con él de cómo implementas las tecnologías 4.0 en Amphenol, que es la empresa donde él trabaja. Bienvenido, Alfonso. Gracias, Poli. A tus órdenes, un placer por la invitación. Muchas gracias. Un placer tenerte en nuestro programa. Hola, Alfonso, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien. Hola, Gerardo. Un gusto escucharte y muy expectantes de poder escuchar todo esto. Así que bueno, la idea era en principio contarles a toda nuestra audiencia, contarles un poco de vos. Contanos tu rol y bueno, tus principales desafíos hoy. Sí, pues mi rol ahorita como integrante de este negocio, yo soy gerente de planta. Estamos ubicados en la empresa Thermometrics México, en Tijuana, México, a 5 minutos de la línea internacional con San Diego. Yo tengo aquí en la empresa ya 20 años. Inicio como gerente de producción, luego tengo el cargo de manufactura. Hoy estoy como gerente de planta ya por 4 años y aquí promoviendo iniciativas que traigan beneficio, abonando siempre al tema de la mejora continua. Nos gustaría saber un poco tu historia en la empresa, qué hitos claves hicieron que llegues a ser quien sos hoy ahí dentro. Bueno, esta parte del compromiso siempre es la oportunidad que se le da a uno, número uno, por ingresar y empezar uno a hacer carrera. La carrera pues se da en base a resultados, se da en base a iniciativas, al extra, de que uno se compromete el día a día. Los roles, pues yo entiendo que a veces el perfil y todos a veces en teoría lo podemos cubrir, pero en este ambiente, pues un ambiente muy diverso, es un ambiente de manufactura, es un ambiente donde no solo las variables son internas, sino también externas. Recientemente el tema del COVID, que a todos nos puso un poco en jaque, pero que pudimos salir adelante. Nuestro negocio es un negocio muy variado, muy diverso. Tenemos una serie de productos que nosotros manejamos, certificaciones. Aquí hablando en certificaciones en específico, para que se den una idea de la capacidad de nuestro negocio, pues es IATF, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001 y unas iniciativas locales y federales de gobierno, Industria Limpia y Empresa Segura, entre otros. Bien, perfecto. ¿Y me podrías detallar un poco cómo está la industria hoy en día? Sí, la industria nos ha golpeado en un sector y en otro nos ha beneficiado. Todo lo que son aquellos productos que no son de primera necesidad, veamos el sector automotriz, pues se ve golpeado cuando hay un tema como el que estamos viviendo, porque no se ha ido la pandemia, el tema de vamos a decir que es una recesión oculta, pero que al final del día representa un efecto similar. Y por el otro lado, pues en el tema médico nos beneficia, entonces tenemos aquí un contraste donde baja el producto o el consumo de productos que no son de primera necesidad, pero por el otro lado vemos un incremento en el tema de equipo o dispositivos médicos. Entonces es uno de los beneficios de tener una gama o una diversidad de productos en un negocio donde no te impacta directamente si lo comparamos con un negocio que está básicamente casado o atado a un solo tipo de mercado. Y la verdad que sumamente bueno esto de poder atravesar esta crisis equilibrado y bueno, algunas industrias que acompañan y otras que bueno, han sido más perjudicadas. Pero contanos un poco más sobre la empresa, sobre qué es lo que hacen, para poder entender una idea del tamaño, de la importancia que tiene Amphenol. Gracias. Sí, mira, la empresa es una división de Amphenol a nivel global. Amphenol a nivel global tiene aproximadamente 75,000 empleados. Tenemos presencia en más de 32 países. Aquí la empresa de Tijuana es una sección o una división de Amphenol Sensores. Le llamamos Amphenol Advanced Sensor y somos
11 empresas que estamos distribuidas a nivel global. En el caso nuestro estamos ubicados en Tijuana, México, frontera con San Diego, y nosotros atendemos el mercado de lo que es América del Norte y América del Sur. ¿Qué tipo de sensores para ubicarnos estamos hablando? ¿Qué tipo de productos? Vimos las industrias que lo consumen, pero contanos un poquito más. Sí, cómo no. Los sensores, tenemos en lo particular 4 tipos de sensores. Tenemos sensor de temperatura, tenemos sensor de presión, tenemos sensor de humedad, y uno que está muy de moda y que es un sensor que está teniendo mucha demanda y mucho énfasis, es un sensor de condición de aire o de CO2. Y estos principalmente están monitoreando la condición o la concentración de CO2 en ciertos ambientes o en ciertos lugares. En este caso, esta aplicación se está extendiendo también para el tema automotriz, porque va asociado con un tema de seguridad. Ok, y a ver, yo estoy mucho en contacto con CEOs y gerentes, y el tema de huella de carbono, el tema de medio ambiente, y eso tiene que ver con este tipo de sensores, o son más a los productos a los cuales los empiezan a incluir. Contanos un poquito. Definitivamente sí hay un impacto. De hecho, esta necesidad surge de empresas de gobierno principalmente, que se preocupan y se comprometen con el medio ambiente y empiezan a monitorear sus cantidades, sus emisiones de CO2. Entonces normalmente estamos acostumbrados o ya era la tradición de que se monitorean lo que sale al exterior, pero se olvidaba de lo que es el entorno, lo que en sí, por ejemplo, un edificio de gobierno, cuál es el entorno, la calidad de aire que se está inhalando en ese entorno en particular, y se empiezan a monitorear estos sistemas que ya no solo son de aire acondicionado, que ya no solo monitorean la temperatura ni la humedad, ahora vienen acompañados de esta función donde empiezan ya a administrar y monitorear el tema del CO2. ¿Y qué quiere decir eso? Pues el alto nivel de concentración que se va formando cuando hay un cúmulo, una cantidad cierta de personas en una dimensión de cierto espacio. Bueno, buenísimo. Ya conocemos tu rol, conocemos la industria, conocemos los productos, entendemos la empresa. Ahora avanzamos a uno de los puntos más importantes de esta charla. Queremos que nos cuentes cómo fue el desafío principal que ustedes empezaron a ver en su industria, y el principio de por qué con tecnologías 4.0 empezaban a ver esos síntomas que empiezan a ocurrir, y que ustedes los llevaron a detectar de que había que hacer algo. Sí, esto surge de una planeación estratégica que nosotros normalmente tenemos año con año, y donde nosotros detectamos áreas de oportunidad. Siempre el gobierno, nuestra administración, pues tiende a hacernos ese challenge, ¿no? De seguir mejorando año con año. Entonces nosotros identificamos áreas de oportunidad, como es el tema de calidad, como es el tema de la eficiencia, como es el tema de las operaciones, como es el tema de tener información en tiempo real para tomar decisiones más eficientes y más saludables para el negocio. ¿Cuáles eran las áreas en ese desafío? Las áreas del desafío principalmente es el tema de la eficiencia y el tema de la calidad. Y a esto le sumamos la información, la recolección y el procesamiento de información que se genera día con día en la operación. Ok. Y contanos un poco más en función de eso, cuáles eran esos síntomas que ustedes veían, y principalmente el impacto que nosotros hablamos en las personas, porque siempre hablamos de tecnología y demás, pero todo esto también tiene que ver con un tema cultural y cómo la tecnología ayuda. Contanos cómo estaban viendo desde los síntomas y dentro del desafío estos puntos. Sí, y me gusta el tema que hagas la pregunta sobre el desafío. El desafío pues siempre es hasta cierto punto algo de riesgo e incertidumbre, porque tiene que haber un convencimiento natural, tiene que haber un conocimiento legítimo, y tiene que haber un involucramiento desde la cabeza de la organización hasta todos los colaboradores que van a formar parte de esta iniciativa. Entonces sí se crea cierta incertidumbre, sí se crea al inicio cierta oposición, vamos a decir, o rechazo al cambio, porque se interpreta como más trabajo, pero una vez que esto empieza a caminar y que empezamos a involucrar
a todas las partes interesadas, así como los administradores de los sistemas de gestión, esto empieza a tener forma. Entonces, esto empieza desde un plan inicial de escritorio. Nosotros nos acercamos con un consultor que tiene el know-how, que sabe del tema, y sobre eso nosotros empezamos a desarrollar un plan estratégico. En el caso nuestro surge a mediados del año pasado, desde el 2020, y lo empezamos a ejecutar a principio o casi a final del 2020, principio del 2021. Y es como empezamos a trabajar con nuestras líneas de tiempo, con nuestros objetivos y, muy importante, pues los indicadores, ¿no?, que nos van diciendo si vamos en el camino correcto o si hay necesidad de realinear nuevamente nuestra estrategia. Ok, entendido claro el desafío. Y ahora empezamos a darle forma a la propuesta. ¿Cómo fue ese proyecto? Bueno, nos comentabas del asesor, cómo empezaron a pensar en las tecnologías, qué tipo de tecnologías se dieron cuenta que necesitaban, cómo fue la gestión de todo ese proyecto, ¿no? Sí, las tecnologías vienen a entrar en automático porque en este tipo de industria, bueno, en la mayoría de las industrias, se maneja mucho lo que es el proceso manual. El proceso manual para estar captando información durante auditorías, durante inspecciones de proceso, captura de información. Se hace este proceso, pero luego se tiene que formalizar. Entonces, en ese inter hay información que llega desfasada. Y desfasada hablo de días a semanas, y cuando llega difícilmente puedes tomar ya una decisión oportuna. ¿Por qué? Porque ya tienes una consecuencia. Entonces siempre vamos apostando a hacer tecnologías que sean más amigables, a usar tecnologías que nos permitan empezar a ver la información en tiempo real, y eso nos ayuda a tomar decisiones de manera inmediata que van a tener un beneficio y una reacción de manera inmediata. Obviamente eso lleva a poder soportar mejores tomas de decisiones, y bueno, después vamos a charlar un poco sobre todos los beneficios, ¿no? Pero en todo este proyecto siempre es bueno remarcar cuáles son las lecciones aprendidas, qué es lo que vieron que salió bien, y también encontrar esos puntos donde hubo un aprendizaje, y eso es lo importante para compartir también con toda nuestra audiencia, y la verdad que nos gustaría mucho que nos cuenten esa parte durante este proyecto, ¿no? Claro, de hecho nosotros iniciamos pues con un proceso de levantamiento. Nos apoyamos con nuestro proveedor, nuestro consultor, que es el Lean Sigma, y lo que hacemos aquí es de que vemos las condiciones del negocio, identificamos las áreas de oportunidad donde podemos tener una intervención más oportuna para que empecemos a ver los resultados inmediatos. Se hace este plan de trabajo, se despliega con equipos de trabajo y empezamos a implementar estas iniciativas en ciertas áreas de manufactura. En el caso nuestro fueron 4 áreas donde iniciamos con este proceso, áreas donde se está monitoreando día con día, y tenemos reuniones semanales, y empezamos a evaluar el beneficio, y si hay necesidad de reindicar, pues volvemos a retomar el tema y volvemos a llevar vamos a decir que poner nuevamente en contexto el objetivo para no perdernos. Ok, y si nos podés llevar un poquito más en detalle, porque hay tantas, dentro de este tema hay tantas cosas como conectarse a las máquinas, como actividades. ¿Cuál era el foco del proyecto en sí? ¿Qué es lo que apuntaba en la primera instancia? Y un poco las próximas fases que también deben estar pensando en cómo sigue este proyecto, ¿no? Sí, donde aterrizamos este proyecto principalmente es eliminar todo lo que era escritura manual o en papel. Entonces adoptamos unas aplicaciones que se llaman iGoNC, iGoTac, iGoTel, y donde todo el sistema de auditorías, todo el sistema de problemas que nosotros vayamos encontrando en los procesos se empiezan a documentar de manera digital. Entonces, de traer un clipboard y un cuaderno o unos formatos, lo transferimos a unas tablets. Estas tablets trabajan en una nube, o la información se empieza a concentrar en una nube y empieza a generar tarjetas donde encontramos áreas de oportunidad, y se empiezan a llenar formularios ya preestablecidos donde empezamos a dar cumplimiento. Ahora, cuando hablo de cumplimiento, estos formularios van asociados a nuestros sistemas de gestión, lo cual tienen que ir también en cumplimiento de nuestras políticas de calidad
¿Para qué? Para no desviarnos, para no descuidar el tema, vamos a decir, del beneficio del cliente. Entonces tenemos que ser cuidadosos, cautelosos y estar formando estas, vamos a decir, preauditorías o estos checklists alineados a los sistemas de calidad como primera instancia. Empezamos a trabajar con la nube, empezamos a adoptar también equipos de medición que empiezan a trabajar inalámbricos vía Bluetooth, que empiezan a generar información que también la empezamos a tomar en tiempo real, y empezamos con un tema muy importante también, que son los dashboards. Ya empezamos a publicar información digital en las pantallas que tenemos instaladas aquí en la operación, y donde ya cualquier persona, aún ajena al departamento, empiece a ver esa información que se empieza a generar en ese momento. O sea que justamente eso, primero, por lo que me contás, resolvieron de digitalizar muchas actividades en papel y demás. El primer punto fue digitalizar eso para resolver la operatoria. Y ahora me estás comentando que ya empieza a verse la analítica, los dashboards, y empezar a tener información y visibilidad bien rápida de lo que está sucediendo, ¿no? De acuerdo, porque si empezamos a colectar información pero no se difunde, no se publica, no se comparte, pues es como ocultarla, ¿no? Entonces aquí lo que se trata es de que todos tengamos el acceso a la misma información. Entonces, si recurrimos vamos a decir, a la vieja escuela, pues tenemos estos pizarrones muy bonitos a colores con información impresa que se tiene que estar actualizando día con día, y depende de una persona que lo esté haciendo, y depende de una persona que también esté procesando de la manera adecuada. Entonces eliminas todo este factor humano. ¿Por qué? Porque esto ya se empieza a publicar en el momento, y esto te ayuda a hacer un análisis más preciso y tomar decisiones más elocuentes, más sólidas, más firmes, que realmente vengan a sumar o abonar a la operación. Me gustaría hacer un hincapié en eso que nos comentás, referido a cómo esto impactó en las personas, en las distintas áreas. ¿Cómo fue el proceso de que esta tecnología se fue adaptando y fue incorporándose en el día a día y en la gestión? Excelente pregunta. De hecho, cuando se inicia con este proceso, al principio se tenía la creencia de que esto iba a ser más trabajo. Pero una vez que empezamos con estas áreas piloto y nominamos a la gente, se le explica todo el proyecto de base, y empieza este proceso de involucramiento y participación, porque para que esto funcione, la gente tiene que estar convencida, nuestros colaboradores, y se tienen que adueñar de estos procesos. Entonces, una vez que ellos empiezan a ser partícipes, les empieza a gustar la herramienta. Ahora estas herramientas, te cito un ejemplo, empezamos con 3, ahorita tenemos con 3 tablets, por ejemplo, en las líneas piloto. Ahorita ya tenemos una plantilla de 20 tablets que están generando información, y al día de hoy pues seguimos en ese proceso. Todavía estamos trabajando con estas líneas piloto, estamos aprendiendo y desaprendiendo de las malas prácticas, y al final del día esto nos fuerza también a llevar una disciplina, porque esto es un trabajo constante, y nosotros como líderes pues tenemos que estar presentes, tenemos que constatar de que esto suceda para que esta buena iniciativa pues siga acá. Perdure, claro, que continúe en el tiempo, porque si no, eso es por ahí un trabajo en vano, lograr también, y eso la tecnología ayuda a que estos cambios se mantengan en el tiempo, ¿no? Y otro punto que es importante, la figura de nuestro panelista que fue Jorge, que nos puso en contacto, ¿cómo es el rol de tener un consultor o alguien específico que ayude a entender esas necesidades y a llevarla a través de la tecnología? ¿Cómo eso forma parte de este tipo de proyectos, ¿no? Yo creo que aún teniendo a alguien con el expertise en el tema, no hay como un consultor, y qué mejor que un consultor que ya tenga el know-how, que ya tenga historial, que ya tenga evidencia, que ya tenga esas lecciones aprendidas y que las venga a compartir. Entonces esto, más que una consulta, pues viene a sumar. Para nosotros esto es clave, para nosotros esto es indispensable. Es más, yo no hubiera tomado este paso de no tener alguien como Jorge aquí como consultor de cabecera, porque no solo el expertise en el tema del 4.0, pues él tiene una base expertise en el tema de Lean, que es parte de nuestras iniciativas del día a día, de la mejora continua. Entonces aquí se hace una buena mezcla, se hace una muy buena fusión,
y pues el resultado, lo que estamos viendo, lo que estamos palpando. Obviamente yo recomiendo altamente siempre tener un consultor que nos vaya orientando, porque al final del día el trabajo lo hace uno, pero el expertise, el know-how y quien nos va a dar la dirección, pues definitivamente es el consultor. Y yo creo que eso te va a evitar mucho dolor de cabeza, te va a evitar incertidumbre, porque eso también te da una fortaleza, te da una confianza para seguir adelante con la iniciativa. Ahora, esta iniciativa que nosotros tenemos en la división de Tijuana, pues el objetivo es hacerla más extensiva a nivel global, como algunas aplicaciones que ya estamos usando aquí en nuestro sitio, que ya se están usando en St. Mary's, Pensilvania, se están usando en Changshu, en China, se están usando en Corea, y pues ahora sí que nosotros fuimos los precursores, y basado en esta experiencia pues fuimos recomendando. Entonces, terminando este ejercicio de implementación, pues lo que sigue es seguirlo escalando, ¿no? Entonces creo que vamos por la ruta correcta, el camino correcto. No ha sido fácil, pero pues en la dirección y vemos la luz al final del túnel, como decía. Bien, y hablando justamente de la luz al final del túnel, queremos saber y que nos cuentes de los beneficios, que lo habíamos nombrado antes cuando hablábamos del desafío, pero bueno, no lo ahondamos, así que ahora nos gustaría que nos cuentes sobre eso. Sí, los beneficios al final del día es, número uno, las decisiones se toman de una manera más eficiente, más oportuna. El tener información en tiempo real, yo no me canso de repetirlo, hace la gran diferencia. Nosotros como líderes, como administradores de los negocios, estamos para tomar decisiones. Y esas decisiones se toman en base a la información que tú tengas disponible en el momento. Y a veces el tema de horas o de días puede hacer la gran diferencia, que puede repercutir en un costo que realmente impacta al negocio de manera negativa. Entonces, eso sería uno de los primeros beneficios que yo tengo así de manera tangible e inmediata. Qué bueno, qué bueno. Y lo importante también, como nos comentabas vos, de que eso empieza con un proyecto piloto, escala, se empiezan a ver los beneficios, se empiezan a obtener retornos, se motiva a la gente, empieza a irse, como nos comentabas, a otras plantas, y ese es un poco el objetivo que nosotros tenemos en Tips 4.0, de poder comentar cómo en otros clientes, en español, llevar tu ejemplo a otros países, en Argentina, Chile, Uruguay, el sur, Colombia, así que muy agradecidos, la verdad que es un honor poder que nos hayas contado toda esta experiencia, que nos hayas contado sobre la industria, sobre estos grandes beneficios, de no tenerle miedo a la tecnología, de este proceso de empezar entendiendo los diagnósticos, esos puntos claves, el trabajo sobre la gente, la figura de un consultor que acompañe, la tecnología como elemento que transforme, que soporte y que haga que eso permanezca en el tiempo. Así que la verdad que ha sido muy interesante. Te dejo unos minutitos si querés comentarnos algún otro punto y bueno, agradecidos por esta importante entrevista y esta experiencia que compartiste con nosotros. Sí, un tema más que se me pasa, pero es importante remarcarlo, es de que el mismo cliente, nuestros clientes empiezan a notar esa diferencia. El cliente empieza a sentir el beneficio. Nosotros, aún con la pandemia, tuvimos algunas visitas de cliente y los invitamos ya a utilizar nuestras aplicaciones. Las adecuamos a las necesidades de ellos y se fueron muy convencidos. ¿Por qué? Porque estamos innovando, porque estamos buscando hacer las cosas de mejor manera, estamos buscando eficientar nuestros procesos, que al final del día pues es un ganar-ganar, porque quien recibe el beneficio directo, pues sí, nosotros tenemos más negocio, pero también tenemos un cliente contento. Tú tienes un cliente satisfecho y tú sabes que el negocio va a seguir fluyendo y es tu mejor carta de recomendación para captación de nuevos negocios. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Alfonso. Un placer tenerte en el programa. Bueno, un placer la invitación. Muchísimas gracias. Quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, Alfonso. Hasta luego. Chau. Estuvimos hablando con Alfonso Hernández García y nosotros seguimos en Tips 4.0. Quédate ahí. Tips 4.0